Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Chicó de Contagiando la Peste y estamos en un nuevo video que se titula Psicoanálisis versus Psiquiatría, la guerra teórica e ideológica que lleva más de 130 años. Modos de abordar el padecimiento humano. El motivo de este video surge a partir de un tweet que yo leí la semana pasada que se hizo muy viral en Argentina, en donde una chica de algún modo estaba intentando normalizar el consumo de psicofármacos. Ella decía algo así como, no hay ningún problema si alguien toma un medicamento para la tiroides, no hay ningún problema si alguien toma un medicamento para la presión, entonces tampoco debería haber algún problema si alguien consume fármacos para lo relacionado al psiquismo. Yo comprendía el punto al que ella quería llegar, lo comprendía, pero desde mi perspectiva la reflexión debe atravesar antes otros caminos. Es decir, la reflexión sobre esa cuestión debe atravesar otras aristas. Y en ese atravesamiento de otras aristas nos metemos totalmente de lleno en esta disputa teórica e ideológica entre el psicoanálisis y la psiquiatría. Una guerra, le digo yo, porque es y ha sido realmente una guerra teórica que se remonta a 130 años atrás. No es el motivo de este video detenernos primordialmente en la historia de esta disputa teórica, simplemente entender de que si hay una disputa entre dos disciplinas, esto estará ligado a que hay dos visiones distintas de lo que refiere al padecimiento humano, al sufrimiento humano, al malestar humano. Y en consecuencia también habrá dos modos, el del psicoanálisis y el de la psiquiatría, de abordar estas cuestiones. Es decir, la psiquiatría va a tener un modo de abordar lo que ellos llaman la psicopatología o las patologías mentales o las enfermedades mentales, y el psicoanálisis, por otro lado, va a tener también un modo de abordar los eventuales síntomas, la inhibición y o la angustia. Entonces aquí tenemos una disputa entre dos disciplinas, la psiquiatría y el psicoanálisis, que se remonta hace más de 130 años. Nosotros no nos vamos a detener en las causas, en los orígenes de esa disputa. Sí vamos a proponer en este video esclarecer de qué forma trabajan estas dos disciplinas abordando el padecimiento humano. ¿De acuerdo? Por un lado, nosotros tenemos a la psiquiatría. ¿De qué forma trabaja la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría trabaja predominantemente a través del ver. El psiquiatra ve, lee signos en el paciente que lo consulta para luego agrupar ese conjunto de signos en un diagnóstico general. Vamos a poner un ejemplo para que sea esto esclarecedor. Un psiquiatra puede ver eventualmente en un niño que lo consulta que es disperso, que no logra retener la atención por periodos largos, que es hiperactivo, que presenta irritabilidad cuando tiene que estudiar. Bueno, esos son signos que un psiquiatra ve, lee. Un psiquiatra, podríamos decirle entre nosotros, que es un lector de signos. Luego de leer esos signos y tenerlos sobre la mesa, al saberlos, los va a agrupar en un diagnóstico general. La psiquiatría se nutre de grandes manuales en donde están clasificadas todas las eventuales enfermedades mentales o psicopatología que pueden llegar a existir, al punto tal de que pareciese ser en la actualidad que cualquier conducta, cualquier comportamiento de la vida cotidiana que uno tenga puede llegar a ser una patología. En este caso que nosotros estamos trayendo, un psiquiatra, luego de ver esos síntomas, que yo solamente enumeré unos pocos, puede llegar a la conclusión general de que eso es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lee signos. Una vez que los tiene sobre la mesa, los engloba en un diagnóstico, sustentándose en los grandes manuales que cuenta la psiquiatría, el DSM 4, 5 o el CIE 10, por ejemplo. Son grandes manuales que tiene la psiquiatría para poder contrastar los signos que ellos ven en un diagnóstico. Luego que está el diagnóstico, ¿cuál es el modo de abordaje que propone? Bueno,
La modalidad de tratamiento que propone la psiquiatría es predominantemente a través del uso y consumo de psicofármacos. La psiquiatría entiende que a través de recetar y exigirle al paciente que consuma los psicofármacos de que la psiquiatría cree que serían los correctos para abordar ese padecimiento, esa patología, esa enfermedad mental, de pronto podría llegar a haber alguna mejora. Ahora bien, desde mi perspectiva, esa eventual mejoría solo se sostiene si se sostiene el consumo. Es decir, el psiquiatra, en este caso que nosotros estamos pensando, le puede suministrar, le puede recetar a ese paciente, que es un niño, Ritalina. Ritalina para poder tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Le da la dosis, le da cada cuánto tiene que tomarlo, le receta el fármaco y ahora queda librado el niño. Yo digo así, el niño queda a merced de un saber disciplinar, porque aquí es el psiquiatra quien tiene el saber y el niño y su familia quien tienen que acatar ese saber que está respaldado por un título universitario. Ahora bien, la mejoría que puede llegar a tener ese niño consumiendo el fármaco solo se puede sostener si el niño lo sigue consumiendo. Entonces, podemos pensar acá varias cuestiones. En primer lugar, que el niño queda a merced de un discurso, de un saber disciplinar. No hay sujeto ahí. El niño recibe pasivamente las prescripciones del médico. En segundo lugar, ¿de qué forma le quitamos a este niño en un futuro ese diagnóstico que pesa sobre sus espaldas como un yugo opresor? Y en tercer lugar, las posibles mejorías que este niño pueda llegar a tener, acá estamos hablando de niños, hay un montón de casos para pensar, solo se va a sostener si se sostiene en el tiempo el consumo del fármaco. ¿Qué ocurre? El cuerpo en un momento se vuelve tolerante al fármaco. Y aquí emerge el famoso término, la tolerancia, que cada vez se va a necesitar más dosis para poder sostener la mejoría en los síntomas. Entonces yo pienso, ¿es viable este método de trabajo? Si no hay un sujeto, ya que el paciente recibe pasivamente todas las indicaciones del médico. Es el médico quien tiene el saber. En ningún momento el paciente pudo hablar sobre qué lo lleva a padecer de ese modo. Lo cronificamos con el consumo de un fármaco y a su vez lo estamos rotulando casi de por vida. Porque sentenciar un diagnóstico sobre una persona es muy fácil. ¿Y la operación contraria? ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar a modo de eco, a modo de resonancia, ese diagnóstico emitido por una eventual autoridad sobre una persona? Por eso yo insisto, yo no juzgo a nadie, solamente pongo sobre la mesa las modalidades de trabajo. ¿Es viable esta modalidad de trabajo? Además de la pregunta acerca de si es viable esta modalidad de trabajo, en este caso, el paciente jamás pudo poner en palabras lo que hasta ese entonces era mutismo. Sigue siendo mutismo, porque acá surge otro término, el bozal farmacológico. Los fármacos al paciente le ponen un bozal que no le permite hablar, no le permite poner en palabras aquello que lo lleva a tener todas estas manifestaciones en el presente. Entonces aquí surge la otra parte de esta disputa, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis, a diferencia de la psiquiatría, de antemano entiende que al saber no lo tiene el psicoanalista, sino que lo tiene el paciente. Es decir, el psicoanálisis piensa a los síntomas no como parte de una enfermedad mental, no como parte de una psicopatología, no como parte de una patología cerebral, como quieran llamarles. Si bien Freud escribe de este modo, él habla de la psicopatología, bueno,
Freud escribió ya hace un buen tiempo. Hoy en día estas cuestiones han sido repensadas. El psicoanálisis piensa que el sujeto padece a través de síntomas, de inhibiciones y o de angustia. Dirá que el síntoma, según Lacan, es una verdad que resiste al saber. El síntoma es una verdad que resiste al saber. Entonces el trabajo que propone el psicoanálisis a estos modos de padecer que tienen quienes nos consultan es que ellos puedan poner en palabras esta verdad que resiste al saber. Si nosotros dijimos que a través de los fármacos al paciente le ponemos un bozal farmacológico ya que no puede hablar, el psicoanálisis propone trabajar sobre lo mismo desde otro enfoque, por otro camino. La psiquiatría va por el camino del fármaco, en donde la mejoría, que puede haber una mejoría, ya lo dijimos varias veces, se sostiene si se consume el fármaco. El psicoanálisis va por otro camino. Entonces el psicoanálisis lo que va a intentar buscar es que el paciente ponga en palabras esa verdad que nunca se va a llegar a la verdad original. Si ocurre, había una profesora que decía, si nosotros llegamos a la represión primordial, destapemos champán. Pero el psicoanálisis va a intentar acercarse lo más posible a esa verdad que está resistiendo a un saber. Es decir, va a ir en busca de la causa. Va a ir en busca de las causas que llevan a los sujetos. Decimos sujetos porque a la verdad la tienen ellos, no las tenemos nosotros. Los analistas no tenemos la verdad sobre lo que le ocurre al paciente. Es decir, ellos son los que saben, de modo inconsciente claro está, qué los lleva a padecer. ¿De acuerdo? Entonces, todo el trabajo analítico se centrará en poder poner en palabras lo que hasta ese entonces solo fue silencio, solo fue recuerdo, solo fue memoria o solo fue dolor. En la medida en que se va tejiendo una trama discursiva que ubica alguna coordenada posible dentro de este caos de dolor, de pronto uno comienza a ver de que el paciente siente que la vida le es vivible, que la vida se le torna más soportable, de que de pronto se siente con varios recursos para poder vivir la vida sin limitaciones. Ese es el trabajo al que apuesta el psicoanálisis. No diagnosticando, porque nosotros consideramos de que al paciente no le sirve de nada tener un diagnóstico sobre sus espaldas, que es mucho más contraproducente de la modalidad que nosotros proponemos. Partiendo de la base en donde intentamos no diagnosticar, entendiendo que detrás de cada sufrimiento hay una persona con una historia, con vivencias, con traumas, con dolores. Nosotros sobre eso no ponemos un rótulo, que después es muy difícil quitar. Es sumamente difícil quitar un diagnóstico que ha caído o que ha operado sobre uno. Entonces, partiendo de la base en donde no diagnosticamos por diagnosticar, algunos pueden decir, bueno, pero un diagnóstico te orienta a tu modo de trabajo. No. Y es mucho más contraproducente para el paciente saber que tiene un diagnóstico sobre sus espaldas. Los analistas no podemos recetar fármacos. Tampoco lo haríamos. Si bien somos reticentes al uso de fármacos, eso no quita que en algún momento nosotros nos propongamos trabajar interdisciplinariamente con un psiquiatra. Nosotros no odiamos a los psiquiatras, solamente no estamos de acuerdo con su modalidad de trabajo. Y tampoco estamos de acuerdo con que los psiquiatras busquen de algún modo hegemonizar su modalidad de trabajo. Nosotros, los analistas, algunos, todos no, somos conscientes de nuestras limitaciones. Hay algunos casos en donde nosotros no podemos hacer mucho, al menos al comienzo. Entonces, en ese comienzo, como puede ser, por ejemplo, un cuadro de depresión. Un paciente que de pronto no sale de su habitación hace 2 años, de que hace 2 años que no comparte vínculos, que hace 2 años que no va a trabajar, que no comparte las actividades con gente como lo hacía anteriormente.
Bueno, en ese principio puede ser necesario un fármaco para que estimule el sistema nervioso de este paciente y que de pronto pueda salir de su habitación. Desde el psicoanálisis pensamos a la depresión como la ausencia de deseo. Entonces, pensemos este caso. Una persona llamada depresiva o atravesando una depresión. Una persona que para nosotros tiene ausencia de deseo. Ahí no hay deseo. No hay deseo de hacer nada. De ir a la escuela, de ir a trabajar, de estudiar, de compartir actividades recreativas. Bueno, la psiquiatría, con su modus operandi, le va a suministrar un fármaco. Entonces, de pronto, este paciente al consumirlo va a tener su sistema nervioso excitado, estimulado. Va a sentir energía, va a sentir ganas de salir, pero no va a tener deseo. Del deseo no hay ni novedades. Entonces, en la medida en que el paciente en estos primeros momentos, a través del fármaco, logra salir de la pieza, es un momento oportuno para que nosotros comencemos a trabajar. Y que nosotros vayamos a lo que yo mencioné anteriormente. ¿A qué lleva a este paciente a estar hace 2 años encerrados en su habitación? A ponerle palabras a esa vivencia que es muda, a ese recuerdo que es mudo, a ese trauma que es mudo y silencioso. No a través de fármacos, sino a través de la palabra. Nosotros pensamos a la palabra como el motor de la cura. Y si pensamos a la palabra como el motor de la cura, en estas pocas palabras se sintetiza cuál es el modo de trabajo del psicoanálisis. Allí no hay lugar para el uso de psicofármacos. Sintetizando, tenemos 2 grandes disciplinas que se ocupan de abordar lo que se llama el sufrimiento humano. La psiquiatría por un lado, que propone un tratamiento farmacológico, y el psicoanálisis por el otro, que propone ir a las causas de sus padecimientos a través de la palabra, pensándola esta como el motor de la cura. Yo les dije que no es mi intención juzgar, sino poner sobre la mesa los modos de trabajo. Me gustaría que ahora ustedes, en los comentarios, dejen su reflexión para que podamos seguir debatiendo en los comentarios. La formación de un profesional no es de una vez y para siempre, sino que hemos elegido una profesión, hemos elegido ocuparnos de lo humano, y eso implica que continuamente y para toda la vida nos formemos en las distintas disciplinas que abordan estas cuestiones. Así que los invito, si quieren, a dejar su reflexión en los comentarios. Hasta luego, y esto ha sido todo por hoy en este video que lo llamamos Psiquiatría versus Psicoanálisis. Una guerra que lleva más de 130 años y todavía no hay un vencedor. Y tampoco sé si en algún momento lo va a haber. Hasta luego.